Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 7. Insuflando vida a la forma, una fina capa de nubes cubría el sol de la tarde, y en un rincón del campo de entrenamiento, Tinasa y Suzuto hacían sparring. La velocidad y la fuerza de Suzuto no eran malas para un soldado, pero para un guerrero experimentado, le faltaba cierto elemento de sorpresa. Por ello, Tinasa podía predecir y rechazar los golpes de Suzuto con facilidad. Se impacientó con la bruja cuando ésta rechazó sus cortes simplemente ajustando su postura, por lo que luego lanzó todo su cuerpo en una estocada hacia abajo. Su oponente ni siquiera respondió al ataque con su espada. Tinasa se agachó en una embestida baja, manteniéndose firme contra él mientras esquivaba por poco su espada. Luego, con la elegancia de una bailarina y la velocidad segura de una luchadora, acercó su espada a muy poco de su cuello y la mantuvo allí. Muy bien, hasta aquí llegamos, declaró Tinasa. He vuelto a perder, se lamentó Suzuto. Tienes que aprender a prever más movimientos de tu oponente o ser más rápido, ofreció la bruja. Suzuto se mostró cabizbajo cuando Tinasa envainó su espada. La espada de la bruja era suya, no una prestada. Había sido elaborada para ser más fina que una hoja estándar. En la batalla, Tinasa solía llevar una espada infusa en magia, pero esta era una ordinaria destinada a la práctica. Tinasa se tocó el cabello, asegurándose de que seguía recogido en una trenza. Sintió que alguien le ponía una mano en la cabeza y miró por encima de su hombro para ver a Oscar de pie. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. De vez en cuando quiero hacer ejercicio. ¿Podemos entrenar? No. Desde el fondo de mi corazón, no. Tinasa miró detrás de él y vio aparecer a la dama de compañía. Debía de haber venido a atenderle. La bruja saludó sin expresión a la muchacha, que al parecer se llamaba Miralis. Evidentemente avergonzada, Miralis se puso roja e inclinó la cabeza. Tinasa sonrió ante la reacción. Aunque quieras hacer ejercicio, no puedes entrenar contra nadie debido a la barrera protectora. Oh, supongo que es cierto. ¿Puedes retirarla temporalmente?, preguntó Oscar, haciendo que la poderosa magia sonara como si no fuera nada demasiado problemático. Requeriría mucho esfuerzo, así que prefiero no hacerlo. Pero hay un atajo incorporado, explicó Tinasa. ¿Has pensado en todo, eh? Tinasa mostró a Oscar la palma de su mano derecha. Tras concentrarse un poco, apareció un pequeño corte en su dedo índice. Oscar miró la sangre que rezumaba y frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Estás sangrando. En efecto, respondió la bruja. Tinasa se acercó flotando y le pasó el dedo por la parte posterior de la oreja. Le murmuró. Mientras mi sangre esté en tu cuerpo, la barrera se relajará. Eso sí, seguirá repeliendo la magia fuerte, piensa en ella como en una red. Es una información peligrosa, así que no se la cuentes a los demás. Entendido, aceptó Oscar. Tinasa seguía flotando en el aire y él le rodeó la cintura con un brazo. Al se acercó a los dos y se inclinó ante su señor. Su Alteza, ¿está aquí para practicar? Hace tiempo que no entreno. ¿Serías mi compañero?, preguntó Oscar. Con mucho gusto, respondió Als. Oscar dejó a la bruja en el suelo y tomó una espada de Als. Liberada, Tinasa se puso al lado de Miralis para observar. A estas alturas no era una sorpresa para Tinasa, pero Oscar era fascinantemente fuerte. Tanto es así que, si bien al principio lo miraba con desprecio, a mitad del duelo se le escapó una fría carcajada. Normalmente, Als era el que ponía a prueba a innumerables soldados durante los entrenamientos y ganaba a todos ellos, pero ahora era Oscar el que se disputaba ese puesto. Los miembros del ejército de farsas observaron con respeto cómo su futuro rey derrotaba al general Als y a la oficial Meredina con bastante facilidad. Tinasa, que normalmente no era rival para Als, observó el espectáculo con los brazos cruzados. ¿Alguien más quiere intentarlo? Golpeando la parte plana de su espada contra el hombro, Oscar hizo un llamamiento a sus numerosos espectadores. Sin embargo, ninguno dio un paso adelante en respuesta al desafío. Probablemente porque sabían que no tenían ninguna posibilidad. Los ojos de Oscar bailaban cuando Tinasa se encontró con su mirada, y la bruja se sintió repentinamente golpeada por un muy mal presentimiento. Hizo acopio de magia, preparándose para teletransportarse, pero antes de que pudiera hacerlo, Oscar le hizo una seña.
Tinasa, acércate, pidió. Me niego. Vaya, un rechazo instantáneo, bromeó Oscar. Porque no sacaré nada bueno de ello, replicó Tinasa. Será un buen entrenamiento, insistió. La bruja simplemente le sacó la lengua, rechazándolo. Oscar la miró con diversión por un momento antes de que pareciera que se le ocurriera algo. El príncipe dejó su espada en el suelo. ¿Qué tal si te dejo usar magia? Sugirió. ¿Quieres que te quemen hasta las cejas? La mayor parte de los ataques seguirán siendo repelidos, ¿verdad? Era cierto. La barrera repelía la magia ofensiva fuerte capaz de causar una herida mortal de un solo golpe, incluso si venía de ella. Aún así, había todo tipo de hechizos que podían dejar a la gente fuera de combate con bastante facilidad. Tinasa se preguntó si Oscar sabía cómo luchaban los magos sin vanguardia en el campo de batalla. Miró a los ojos del príncipe y vio que rebosaban de una confianza intrépida. De repente, una mezcla embriagadora de esperanza, curiosidad y resignación la invadió. Hasta ahora, no había habido nadie que pudiera aspirar a matar a ninguna de las brujas, y mucho menos a Tinasa, la más hábil en la guerra. Sin embargo, este hombre que estaba ante ella tenía una oportunidad. Podría muy bien matarla. Tinasa se decidió y respondió a la mirada segura de Oscar con una propia. Bien. Pero tengo una condición. ¿Qué es? Preguntó Oscar, ansioso. Usa Acacia. Se hizo el silencio en el patio de entrenamiento. La espada real, con su total resistencia mágica, era el enemigo de todos los magos. De un solo golpe, había cortado a un mago loco dotado de poder suficiente para llevar a un país a la ruina. Este combate iba a ser, sin duda, algo explosivo. Los murmullos abundaban entre la multitud. Oscar, sin embargo, parecía no inmutarse por la condición. No me importa, pero recuerda que su filo no está embotado. Lo contrario me sorprendería a cambio, permíteme sacar mis propias armas personales, dijo Tinasa. Claro, aceptó Oscar, sonriendo con anticipación. Ordenó a Miralis que fuera a buscarle a Acacia. Unos 10 minutos después, tanto el príncipe como su bruja estaban listos. Su combate iba a celebrarse en un área ligeramente más grande que el terreno que normalmente se utiliza para los combates de práctica. Acacia en mano, Oscar se enfrentó a Tinasa, que llevaba una espada corta en una mano y una daga en la otra. Cuando bajó de la torre, pidió a sus familiares que trajeran estas armas por si acaso. Oscar miró sus opciones con sorpresa. ¿Lucha con 2 armas? Esencialmente, sí. Normalmente, mantendría una mano libre, pero será inútil usar obstáculos mágicos contra esa espada tuya. Ya veo. Las 2 armas de Tinasa habían sido imbuidas con magia, pero eso no tendría mucho efecto contra Acacia. Las había elegido simplemente porque estaba acostumbrada a empuñarlas, aunque hacía mucho tiempo que no lo hacía. Ajustó su agarre en las empuñaduras de las armas. Cuando quieras, dijo Oscar a modo de provocación. Los soldados, temerosos de quedar atrapados por la magia, se habían alejado de los dos. Aún así, todos los presentes en el campo de entrenamiento esperaban el inicio del combate con gran expectación. Tinasa frenó su respiración y reunió sus pensamientos. Los ojos azules de Oscar la miraban fijamente. Entonces te tomaré la palabra, dame todo lo que tengas, declaró Tinasa, y en su última palabra, lanzó 7 bolas de luz al aire. Los ojos de Oscar se entrecerraron un poco. Al exhalar, la bruja murmuró. Adelante, y las esferas asaltaron a Oscar a distintas velocidades. 2 vinieron a por él desde el frente y la derecha, pero Acacia las disipó rápidamente. La tercera cambió su trayectoria antes de que pudiera atravesarla, abriéndose paso por detrás del príncipe. Sin dudarlo, Oscar avanzó, cortando 2 orbes más que llegaron volando desde la izquierda. Al instante, la espada de la bruja se apareció desde su derecha. El golpe iba dirigido al cuello de Oscar, pero este lo rechazó con la empuñadura de Acacia. Por desgracia, el príncipe sintió al mismo tiempo un dolor en el tobillo izquierdo. La esfera que le perseguía por detrás había chocado con su pierna mientras se defendía del ataque de Tinasa. Haciendo todo lo posible por apartar el dolor de su mente, Oscar esquivó un ataque con daga. Los ataques de Tinasa eran implacables y elegantes a partes iguales. Oscar bloqueó la estocada con una ráfaga de fuerza y puso algo de distancia entre él y su oponente. A continuación, cortó otra bola de luz que se dirigía hacia él. Sin embargo, la última atravesó la guardia de Oscar y chocó con su hombro derecho. El dolor y el entumecimiento recorrieron su brazo. «Viento», gritó Tinasa, sin dar al príncipe la oportunidad de recuperar el aliento. Hojas de aire conjuradas se dirigieron hacia Oscar desde todas las direcciones. Sometiendo su tobillo herido a más abusos, Oscar saltó hacia la izquierda.
Usando a Acacia para contrarrestar las cuchillas que apuntaban a puntos fatales, se deslizó a través del resto con solo unos pocos cortes en la piel para demostrarlo. Fue una sucesión de ataques como nada de lo que había experimentado antes, y Oscar empezó a sentir que una euforia se apoderaba de su cuerpo. Su mente se sentía aguda y consciente. De alguna manera, el príncipe podía notar que el aire lleno de magia era ligeramente diferente. Normalmente, Oscar no podía sentir la magia en absoluto, pero su visión se había afinado de repente, y ahora podía sentir dónde se acumulaba la energía y qué camino podría tomar una vez que apareciera. Más las hojas de viento habían sido un señuelo para una cuerda invisible que intentó ir a por la espalda de Oscar, pero Acacia cortó la cosa transparente con bastante facilidad. Tinasa sonrió al ver cómo se dispersaba su hechizo. Oscar tenía ciertamente una actitud natural. Su intuición tampoco era mala. De hecho, parecía fortalecerse cada vez más. Cortando el aire con la espada de su mano derecha, Tinasa soltó una ráfaga de viento abrasador desde el lugar que aparentemente había desgarrado. La calurosa ráfaga corrió en dirección a Oscar, con Tinasa solo un pelo por detrás de su propio ataque. Oscar atravesó el remolino de viento caliente, y la bruja saltó hacia su lado izquierdo, lanzándole su daga. Una persona normal no habría sido capaz de responder a ese patrón de ataque. Tinasa lo había sabido cuando había lanzado su daga. Por eso se quedó boquiabierta al ver cómo Oscar atrapaba el arma por la empuñadura con tanta facilidad. Vuelve, ordenó Tinasa con suavidad, y la daga volvió a pasar de la mano de Oscar a la de su dueña. ¿Qué es esto?, preguntó Oscar, sorprendido. Ese es el tipo de arma que tengo, respondió Tinasa. Oscar pareció asombrado, pero se recuperó rápidamente y se acercó. Tinasa protegió un golpe descendente de Acacia con 2 golpes de la espada en su mano derecha. Con Oscar lanzando ataques tan rápidos, más rápidos incluso que los del general Als, la bruja tenía las manos ocupadas desviándolos sin que le sobrara espacio para concentrarse en la magia. Retrocedió de un salto para tomar distancia, pero Oscar cerró la brecha con la misma rapidez. Frustrada y molesta, Tinasa se defendió de Acacia. Fue entonces cuando la parte plana de la espada de Oscar le rozó el codo. Tinasa sintió una sensación de frío cuando la magia de su cuerpo empezó a drenar del lugar donde la hoja hizo contacto. Para calmar su miedo, Tinasa empujó su daga hacia el pecho de Oscar. Antes de que la punta pudiera alcanzar su cuerpo, Oscar levantó su espada y desvió el golpe. La hoja de Tinasa chocó con Acacia y se hizo añicos como un cristal contra la piedra. ¿Qué?, exclamó Tinasa. Dio una patada en el suelo, teletransportándose fuera del alcance de la asesina de magos. Tras reaparecer, levantó ambas manos. ¿Podemos terminar ahora? Al mirar su mano izquierda, la bruja vio que la hoja de su daga se había reducido a astillas y ahora era completamente inútil. ¿No estás herida, verdad?, preguntó Oscar. En realidad no, respondió Tinasa mientras utilizaba magia para curar los pequeños cortes que salpicaban el cuerpo de Oscar. A pesar de que los dos combatientes estaban ahora sentados a la sombra, los soldados se habían animado bastante. Habían vuelto a sus ejercicios de entrenamiento con renovado entusiasmo. Eso está bien. No quiero hacerte daño, dijo Oscar con suavidad. Te meterás en problemas al decir esas cosas, replicó Tinasa, esquivando la mano de Oscar cuando intentaba colocarla sobre su cabeza. Al terminar la curación, Tinasa se sentó de nuevo junto a Oscar. Contempló la empuñadura de la daga tirada en la hierba. Por desgracia, el daño en la hoja era irreversible. Muchas armas sencillas podían usarse como medio para lanzar hechizos, pero esa daga había sido bastante única, ya que la magia estaba incrustada en su estructura. Precisamente por eso, Acacia la había destrozado. Tinasa guardó la empuñadura en la parte delantera de su traje. ¿Te has contenido al luchar contra mí?, preguntó Oscar. No particularmente. Los encantamientos y la concentración son necesarios para la magia más complicada. Para ser sincera, no quiero volver a luchar contra ti a corta distancia, respondió Tinasa, recordando la sensación de Acacia al tocar su piel. Había pensado que era una simple espada a la que no le afectaba la magia, pero no había esperado que le robara su propia energía mágica con un simple toque. Eso significaba que no podía lanzar hechizos. Lo más probable es que Oscar no lo supiera. Si lo supiera, probablemente utilizaría un estilo de lucha diferente. Romper la daga había sido una consecuencia alarmante, pero Tinasa aún no tenía ningún deseo de decirle a Oscar el fuerte efecto que la espada tenía sobre ella. Recordando algo importante, Tinasa extendió la mano para limpiar el hilo de su sangre que estaba manchando ligeramente la parte de detrás de la oreja de Oscar.
Mientras estaban sentados uno al lado del otro, reflexionando sobre cosas que no podían compartir, Oscar observaba cada movimiento de la bruja. Su perfil parecía sombrío bajo la sombra del árbol. Realmente no quiero matarte, dijo. Eres un ingenuo, respondió Tinasha, con sus ojos oscuros sin emoción. Sin embargo, le ofreció a Oscar una pequeña sonrisa. Oscar pasó los dedos por su sedoso cabello negro, cargándolos lentamente entre las hebras. Sintió que algo en el color oscuro de los mechones de la bruja parecía encarnar la soledad que sentía. ¿Quieres morir?, preguntó Oscar. Tinasha ladeó la cabeza, confundida. Miró a Oscar con una expresión fría y clara. Algo en su mirada estuvo a punto de traicionar sus deseos, pero lo que fuera desapareció tras un solo parpadeo, y sonrió ampliamente. No. Todavía tengo muchas cosas que hacer, como romper tu maldición. Podrías casarte conmigo. Me niego. Piensa en nuestra diferencia de edad. Con esa actitud toda tu vida serás una hechicera espiritual, dijo Oscar, poniéndose de pie y ofreciendo a Tinasha una mano. Ella la tomó. Cuando ayudó a Tinasha a ponerse en pie, a Oscar le invadió el deseo de acercarla, de arrancarla de aquel lugar lejano en el que había residido durante tanto tiempo. La primera vez que se encontraron fue realmente anticlimática. Es cierto que era impresionantemente bella, pero como parecía una niña, su forma de reír y enfadarse parecía muy inocente. Eso le parecía divertido y disfrutaba de ella. Por supuesto, también le proporcionaba una ayuda inestimable con su maldición, pero sentía que nunca se aburriría con una compañera como ella. Por eso quería asegurarse de que esa cosa de aspecto frágil no sufriera ningún daño. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que no era eso lo que ella era. Se lo inculcó una y otra vez. Era una bruja, era fundamentalmente diferente. Por muy cerca que estuviera o por muy tranquila que le sonriera, por mucha amabilidad que mostrara a los demás, nunca pudo dedicarse a los humanos que la rodeaban. Siempre estaba sola en un lugar alejado de todos los demás. Después de darse cuenta de ello, quiso saber la verdad de todo lo relacionado con ella. Su sonrisa, su cara de enfado, su crueldad, su orgullo, su bondad, su soledad. Buscó la verdad que habitaba en todos ellos. Tal vez si pudiera tocar la verdad interior de esta bruja anhelaría apreciarla. Quiero decir, para ser honesto, estaba muy sorprendido. La señorita Tinasha era increíble, pero también lo era su Alteza. ¿Es siquiera humano? Als y Meredina estaban sentados en una mesa del patio del castillo durante su descanso para comer. Als se metió un trozo de pan en la boca mientras discutían el simulacro de batalla del otro día. Me alegro de haberlo visto, continuó Als, pero al mismo tiempo, siento que he perdido la confianza, no creo que pueda ganar nunca. ¿Contra quién?, preguntó Meredina. Cualquiera de ellos. El amigo de la infancia de Meredina se mostraba inusualmente inseguro, pero sonrió y tomó un sorbo de té. Ahora no vayas a dudar de ti mismo. Será malo para la moral de los soldados oírte decir cosas así. Supongo, respondió Als. Eso es lo que pasa si usas magia en un combate cuerpo a cuerpo. Y ella estaba yendo a lo fácil con él, ¿no es así? No lo sé, pero parecía que solo utilizaba hechizos rápidos y flexibles. Supongo que un mago normal no haría eso, así que eso, al menos, me hace sentir un poco mejor, razonó Als. ¿Tú crees?, preguntó Meredina. Als se sirvió té en su taza. Meredina dio un mordisco a una de las galletas que había traído. Nunca he visto a uno de nuestros magos usando una espada, dijo Als. Normalmente, los magos dejan que los espadachines se encarguen de la primera línea, mientras ellos lanzan grandes ataques mágicos por detrás. El enemigo utiliza a los magos para defenderse de eso. No creo que haya muchos magos como la señorita Tinasha, que atacan y se defienden con una espada para compensar que no pongan una barrera. En el lago mágico, utilizó una ola ordinaria de magia enorme para quemar todo lo que nos rodeaba hasta convertirlo en cenizas, señaló Meredina. Eso solo significa que ella también sabe cómo luchar de la manera más tradicional. Supongo que una vida de siglos proporciona una perspectiva diferente. Meredina sonrió ante las palabras de Als. Antes, había tenido un poco de complejo de inferioridad respecto a la bruja, pero a medida que había ido conociendo a Tinasha como persona, esos sentimientos se habían desvanecido. Tal vez el cambio de Meredina se debía a que había visto a la bruja, que parecía tenerlo todo, proyectando una larga y solitaria sombra. Ver a la bruja así había hecho que Meredina sintiera que Tinasha no debía parecer tan triste, al menos mientras estuviera en el castillo. Con una sonrisa agridulce, Meredina tomó su taza. ¿Estaba poniendo a prueba a su Alteza o tal vez enseñándole? Así lo interpreté yo. ¿Tú crees?, preguntó Als. Sí.
Quería mostrarle qué tipo de movimientos usaría una maga como ella en una pelea real, explicó Meredina. En los ojos de aquella mujer, que había vivido muchas vidas, brillaban a veces destellos de una terrible y desgarradora tristeza. Sus ojos parecían transmitir que, aunque se resistía a involucrarse con los humanos, quería dejar algo atrás. Tal vez lo que Tinasa quería confiar era algo que podía dar a Oscar. Evidentemente, Als no había visto lo mismo que Meredina en la batalla. Con la barbilla apoyada en las manos, miró al cielo. Sin embargo, antes dijo que no quería entregar su mano. ¿No podría haber cambiado de opinión? Quiero decir que empezó a sonreír a mitad de camino. Meredina sujetó su taza con una sonrisa amarga. El tiempo era excelente. Los muros del castillo rodeaban el cielo, y las nubes se deslizaban lentamente por el recinto. En una ocasión excepcional, el padre de Oscar, el rey, le pidió que se reuniera con él en el salón de la familia real, contiguo a la sala de audiencias. Cuando se le dijo que era una emergencia, Oscar se acercó en medio de su trabajo con una mirada inquisitiva. Su padre le entregó una carta. ¿Qué es esto?, preguntó el príncipe. Ha llegado un enviado de Cuscull, un país menor al norte. Pide reunirse con la bruja de la luna azul. A Oscar le llamaron la atención dos cosas, y decidió preguntar primero por la menos importante de las dos. Nunca he oído hablar de ese país. Parece que se independizó de Talliri hace un año. Es una nación pequeña, pero está invirtiendo mucho en investigación mágica. Investigación mágica. Talliri era la nación principal más septentrional del continente, y no compartía ninguna frontera con Farsas. Esta distancia hacía que las visitas de estado entre ambas soberanías solo se produjeran unas 3 veces al año. La característica más dominante de Talliri era su creencia en la independencia. También era conocida como una tierra que desaprueba la magia. Los niños que nacían con aptitudes para los hechizos eran desterrados en cuanto surgía su talento. Tampoco era inaudito que fueran asesinados, dependiendo de la región. El hecho de que una facción interna de Talliri declarara su independencia y fundara una nación dedicada a la magia no reflejaba el poder del estado gobernante, lo que probablemente era la razón por la que se había acallado cualquier noticia del acontecimiento. Habría sido mucho más sorprendente que Farsas hubiera sabido de la fundación de Cuscull. Oscar asintió en señal de comprensión, y luego preguntó por la duda más acuciante que tenía. ¿Cómo crees que saben que Tinasa está en Farsas? La mayoría de las brujas no eran abiertas sobre su paradero, siendo Tinasa la única excepción. Dicho esto, el único hecho ampliamente conocido era que vivía en la torre. No era como si hubiera dejado una nota en la puerta diciendo dónde estaba cada vez que salía. Aunque se había revelado oficialmente a los habitantes del castillo que Tinasa era una bruja, seguía siendo un secreto muy bien guardado más allá de los muros. El resto de Farsas desconocía la verdad. ¿Cómo podía un país lejano y recién fundado conocer la verdadera identidad de Tinasa? El rey Kevin negó con la cabeza en respuesta a la pregunta de su hijo. No lo sé. Solo dicen que quieren conocerla. Oscar se quedó pensativo durante un rato. Probablemente Tinasa estaba en su estudio en ese momento. Entendido. Primero me reuniré con ellos, declaró Oscar. El rey asintió un poco, como si hubiera anticipado esa respuesta. El enviado de Cuscull era un hombre bajo y algo desagradable. No era feo, pero sus ojos eran rendijas estrechas, no muy diferentes a los de un reptil. Un aura viciosa también parecía emanar de cada poro de su cuerpo en todo momento. Aunque la sonrisa del visitante le inquieta, Oscar se asegura de que no se le note en la cara. El hombre se presentó como Kagar. Por favor, perdone mi repentina intrusión. Si es tan amable de presentarme a la estimada bruja, me despediré de inmediato. Oscar respondió al cortés saludo de Kagar con un poco de audacia. ¿Una bruja? Lo siento, pero aquí no tenemos a nadie así. Me gustaría saber quién te ha dicho eso. Por favor, prescinda de tales bromas. No deseo ocupar su valioso tiempo, Alteza, dijo Kagar con una grandiosa floritura de manos y una sonrisa socarrona. Hace un rato, una jauría de tontos de Druza intentó revivir a la bestia demoníaca. Si hubieran tenido éxito, habría supuesto un grave problema para todas las naciones del continente. Afortunadamente, las acciones heroicas de la bruja parecen haber evitado esto. Sin embargo, si se corriera la voz de que alguien con el poder de matar a una bestia demoníaca se ha aliado con un solo país bueno, podría convertirse rápidamente en un problema muy real. La actitud altiva de Kagar no ocultaba la amenaza que estaba haciendo, y Oscar entrecerró los ojos. El enviado sabía del incidente de la bestia demoníaca, aunque se había mantenido en secreto, y estaba tratando de explotar a Tinasa como la debilidad de Farsas.
Era un movimiento audaz, sin duda. El problema de Oscar se convirtió rápidamente en cómo deshacerse de este embajador de una nación recién fundada. Nunca había querido que Kagar conociera a Tinasa, y el encuentro con el hombre había hecho poco por cambiar esa actitud. Sin embargo, lo que dijo Kagar a continuación hizo cambiar rápidamente de opinión al príncipe. Ella está aquí en el castillo, ¿no es así? Lady Aeti. Oh, creo que ahora se hace llamar Lady Tinasa, ¿verdad? Kagar miró a Oscar con tanto triunfo como engreimiento en sus ojos. Poco antes de que Oscar se reuniera con el enviado, Tinasa había acudido al estudio, descubriendo que estaba ausente el príncipe heredero. En su lugar estaba Miralis. La dama de compañía sonaba muy nerviosa mientras balbuceaba una explicación. Su Alteza acaba de ser llamado a salir de la habitación. ¿Le gustaría esperar aquí por él? Oh. No, está bien. De todos modos, no tenía ninguna razón para venir, contestó la bruja con crudeza. Miralis se puso en pie de un salto, con cara de pánico. Pero, todavía deberías esperar aquí, está bien. Conozco mi lugar. Soy su protectora y nada más que eso, y también soy consciente de tu lugar, dijo Tinasa con suavidad. Miralis palideció. ¿Quién te ha dicho eso? Nadie. Lo sé con solo mirarte. Apostaría que Oscar es el único que no lo sabe. Algo así ocurría a menudo en la corte y no era motivo de especial preocupación. La bruja sonrió tranquilizadora, pero Miralis se encogió de miedo. Tinasa sintió un poco de pena por la chica, pero tenía otro trabajo que requería su atención. Volvió a sus aposentos y reanudó su análisis de la maldición de Oscar. Un complicado patrón de hechizos de varios anillos entrelazados surgió del cuenco de adivinación que Tinasa tenía en el centro de la habitación después de haber agitado la mano sobre la superficie del cuenco. A eso, la bruja añadió un conjuro cuidadosamente pronunciado. Poco a poco, el hechizo empezó a cambiar de forma en respuesta a las palabras mágicas susurradas. La labor parecía interminable, pero Tinasa había seguido trabajando en ella a destajo desde su llegada al castillo. Rondas de ensayo y error e investigación, y ya casi estaba al alcance de la bruja del silencio. Tinasa se concentró en su trabajo de romper la maldición, y solo agitó una mano cuando alguien la llamó por su nombre, aunque no había nadie más en la sala. Esperó a que hubiera un buen punto de parada y dejó en suspenso el hechizo de análisis. Actúa un poco más sorprendida, dijo la voz de una mujer de pie junto a la ventana. Sus tirabuzones de color marrón claro brillaban en la luz del día. Sorprendentemente, una daga mágica o tal vez ornamental estaba sujeta a su cintura. Sí, sí. Entonces, ¿por qué estás aquí, Lucrecia? He encontrado un libro que podría serte útil, así que lo he traído. Tinasa tomó el libro que le entregó su amiga. Parecía un volumen bastante antiguo. Al hojear algunas páginas, Tinasa vio que era un tratado detallado sobre hechizos y palabras. Gracias. De nada. Aunque su amiga podía ser caprichosa a veces, Tinasa agradeció la ayuda. Puso el libro sobre su escritorio y comenzó a preparar un té para su invitada. Lucrecia se sentó en una silla y la observó. ¿Así que tuviste un simulacro de batalla o algo así con ese titular del contrato tuyo? ¿Cómo lo sabes? Algunos soldados en el patio estaban hablando de ello. Ah, estabas escuchando a escondidas. Lucrecia apoyó la barbilla en las manos y los codos en la mesa. No intentó ocultar su expresión de horror mientras miraba fijamente a Tinasa. ¿En qué estabas pensando al exponerle tus habilidades de esa manera? ¿Tienes ganas de morir? Él dijo algo parecido, respondió Tinasa. Incluso sin ningún entrenamiento adicional, ese tipo es increíblemente fuerte. Si se hace más fuerte, también será un problema para mí, reprendió Lucrecia. Lo siento. De hecho, como Lucrecia también era una bruja, no quería que el portador de Acacia se hiciera más poderoso. Nadie sabía qué les deparaba el futuro a las brujas. Con las vidas de experiencia entre estas dos mujeres, eso era obvio. Tinasa también tomó asiento y dejó escapar un profundo suspiro. Por alguna razón, últimamente estoy tan cansada, descansa más. Lo sé, pero no es eso. Al observar la emoción que vacilaba en los ojos oscuros de su amiga, Lucrecia lanzó una mirada resignada. Si es una carga demasiado grande permanecer neutral, simplemente ríndete o algo así. Tinasa no tenía respuesta a tal sugerencia. Optó por el silencio y se miró las palmas de las manos. Ni siquiera ella misma entendía por qué tenía ganas de pelearse con Oscar. Solo que sentía, aunque fuera un poco, que no sería tan malo tener a alguien capaz de matarla, en caso de necesidad. Si Oscar iba a ser esa persona, le parecía bien. Tal vez solo se sentía inconstante, o tal vez realmente se estaba cansando. Seguía esperando noticias que nunca llegaban.
Sin embargo, Tinasa seguía negándose a ceder. Tal concesión significaría que todo su tiempo como bruja sería en vano. Lucrecia miró fijamente a Tinasa. Durante un rato, hubo un silencio entre ellas. Cuando la bruja del bosque prohibido abrió la boca para decir algo, llamaron a la puerta. Señorita Tinasa, ¿es ahora un buen momento? Lazar entró con la aprobación de Tinasa, con aspecto de estar nervioso. Reconoció a Lucrecia y se quedó helado. Ella se percató alegremente de su reacción y lo saludó burlonamente. ¿Ha pasado algo? Preguntó Tinasa. Ve bueno, un visitante ha llegado, exigiendo reunirse con la bruja de la luna azul. ¿Conmigo? Tinasa se señaló a sí misma. Lucrecia dejó escapar un silbido bajo. Oh, suena a algo impreciso. Desde luego que sí, pero iré a echar un vistazo. ¿Y tú? Creo que voy a esperar aquí a que las cosas se calmen y a dar un buen espectáculo al castillo. No hagas bromas, advirtió Tinasa. Por supuesto, respondió Lucrecia con una hermosa y calculadora sonrisa. A ti. Tinasa se quedó estupefacta al oír que Oscar se dirigía a ella por ese nombre cuando llegó a la antesala. Tras un lapso de varios segundos, respondió. ¿Sí? Oscar frunció el ceño ante la respuesta, habiendo escuchado todo lo que necesitaba. ¿Así que ese es realmente tu nombre? Es el nombre de mi infancia. ¿Lo usó el visitante? Sí. Este acontecimiento inesperado desconcertó a Tinasa, que sacudió la cabeza. Solo una vez, desde que se convirtió en bruja, se había llamado a sí misma por ese nombre. Había sido poco después de su transición, antes de encerrarse en su torre. A pocos les gustaba decir los nombres de las brujas, y ninguno recordaba el que le habían dado en Farsas hacía 70 años. ¿Qué podía significar que alguien que conocía su antiguo nombre hubiera venido a verla? Tinasa reflexionó sobre una serie de posibles explicaciones, pero ninguna de ellas sonaba especialmente atractiva. Si no quieres verlo, lo mandaré a paseo. Oscar le dio una palmadita en la cabeza, claramente preocupado. Sacudiendo la cabeza, Tinasa respondió. No, lo veré. Alcanzó la puerta que conducía a la sala de audiencias. Kagar dejó escapar un suspiro de admiración al ver a Tinasa. Cayó de rodillas y se inclinó todo lo que pudo. Tinasa le observó con altivez. Es un honor conocerla, Lady Aeti. Deja de llamarme así, espetó la bruja. Me disculpo. ¿Entonces puedo dirigirme a usted como Lady Tinasa? Puedes, dijo ella. Kagar se puso en pie y abrió los brazos de par en par ante ella, como si realmente quisiera hacer su papel. Con la fundación de Cuscull, hemos restaurado los derechos de los magos que sufrían la opresión en Tajiri. Hemos convertido en nuestra principal misión el poner la magia en la base de su ciudadanía, trabajando para utilizar y desarrollar sus habilidades. Lady Tinasa, he oído que es la única persona que domina una miríada de poderosas magias antiguas que, de otro modo, han caído en desuso. ¿Podría venir a nuestro país y prestar su apoyo a nuestro desarrollo? Al escuchar eso, el rostro de Oscar se nubló. No trató de ocultar su disgusto. Aunque antes había declarado que no le importaba que Farsas tuviera una bruja, estaba claro que Farsas también quería el poder de Tinasa. La bruja escuchó con calma la petición del emisario. Has dicho que has oído hablar de mí. ¿De quién lo has oído? Lo sabrás una vez que llegues a Cuscull. ¿Es la misma persona que te dijo mi nombre? Kagar se limitó a reírse, sin dar una respuesta. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Preguntó Tinasa. Bueno, también tenemos magos con talento en nuestro país, ya veo, respondió la bruja, suspirando. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Una sonrisa tan abrumadora era suficiente para encantar a todos los que la contemplaban. Kagar se encogió un poco al verla. Los labios de Tinasa se separaron, y una voz helada brotó de entre ellos. Estoy aquí como protectora de este hombre. Ni más ni menos. Solo gracias a ese acuerdo has podido conocerme. ¿Por qué crees que me limitaría a escuchar la palabra de un mortal que ni siquiera ha subido a mi torre, y mucho menos me vería obligada a prestar algún tipo de ayuda? ¿Crees que las brujas poseen esa clase de misericordia, que las obliga a hacer algo por aquellos que no tienen ni la disposición ni la fuerza propias? Los labios de Kagar temblaban de rabia. Hasta ahora, se había creído superior. Como un ratón acorralado, se movió para golpear, preparándose para arremeter con sus palabras, pero Tinasa no le dio la oportunidad. Vete. Giró sobre sus talones, una acción declarativa de que no seguiría tolerando esta audiencia, y vino a pararse al lado de Oscar. Acariciando su cabello, Oscar lanzó a Kagar una mirada aguda. Kagar les dirigió una mirada suplicante y frustrada, pero al final dijo, lo entiendo. Me iré por hoy. Pero algún día te convertirás en ciudadana de Cuscull. Te lo aseguro.
Espero con ansias la próxima vez que nos encontremos. La bruja salió de la habitación sin dar respuesta al enviado. Kagar salió de la sala de audiencias y rechinó los dientes con violencia. Había estado tan seguro de poder traer de vuelta a la bruja. Por eso había sido tan audaz al utilizar un nombre largamente olvidado. Pensó que una vez que ella lo oyera, el impulso de saber de quién lo había aprendido Kagar la atraería con seguridad a Cusculi. Recordó lo que su señor le había dicho antes de abandonar el país. No tenemos prisa, así que no te preocupes. No me menciones. A juzgar por esas palabras, Kagar probablemente quedaría impune por regresar sin la bruja. Aún así, odiaba la idea de volver y tener que admitir honestamente que había sido incapaz. Como mínimo, Kagar quería separar a la bruja de ese insolente contratado suyo. Kagar miró por la ventana y divisó el patio. Allí, a la sombra, una mujer vestida de oficial dormitaba. Una sonrisa viciosa se dibujó en el rostro de Kagar ante la escena. Desde la sala de audiencias, Oscar siguió unos pasos detrás de la bruja mientras se dirigían a su estudio. Ambos tenían una expresión extremadamente agria. Todas y cada una de las cosas desagradables que Kagar había dicho se aferraban a ellos como una mancha obstinada. Mientras intentaba tragarse su persistente irritación, Oscar oyó de repente a una mujer arrullar. ¿Se ha acabado? Una bruja apareció al lado de Tinasha, que miró a su amiga y contestó tajantemente. Se acabó. Ha sido horrible. Lucrecia se encogió de hombros mientras los ojos de Oscar se abrían considerablemente por la sorpresa de verla. ¿Estabas aquí? Solo han pasado unos días desde que te vi. ¿Cómo has estado? Preguntó Lucrecia, saludando con la mano sin el más mínimo rastro de culpa. Oscar solo le respondió con una débil sonrisa. Gracias por medio matarme. ¿Qué? ¿No te lo has pasado bien? ¿Debería haberte dejado conservar tus recuerdos? Ronroneó Lucrecia. ¿Buscas problemas? Exigió Tinasha, con la voz tensa. A pesar de la aparente amenaza, Lucrecia parecía estar disfrutando. Chispas visibles de magia parpadearon y chocaron entre las dos brujas. Oscar frunció el ceño, negando con la cabeza. Van a destruir el castillo. Basta. Nadie había oído hablar nunca de una pelea entre brujas. Si algo así ocurría, ¿no quedaría ningún edificio en pie? Tinasha hizo una mueca ante la advertencia de Oscar e interrumpió su magia. Lucrecia escuchó el relato del enviado con embeleso. Se golpeó la frente con una uña roja. ¿Cuscuyo? Yo tampoco he oído hablar de tal país. Al parecer, originalmente era un pequeño territorio. Pero un día, los magos empezaron a llegar y se declaró la independencia, explicó Oscar. Algo huele mal, dijo Tinasha. Estoy de acuerdo. Ahora que lo pienso, ¿no has percibido últimamente ondas de extraña magia procedentes del norte de vez en cuando? Le preguntó Lucrecia a Tinasha, con el dedo índice en el aire. Tinasha guardó silencio y luego sacudió la cabeza. ¿De verdad? Quizá sea porque vivo más al norte que tú. Los remolinos son débiles, pero los siento de vez en cuando. Son fluctuaciones de la magia, como las ondas de un lago mágico. Un lago mágico, repitió Tinasha, mordiéndose el labio mientras se sumía en sus pensamientos. Por un momento, Lucrecia le dirigió una mirada increíblemente compasiva. Desde detrás de las dos mujeres, Oscar la divisó, pero Tinasha estaba demasiado perdida en su contemplación como para darse cuenta. Oscar estaba a punto de decir algo cuando los tres doblaron una esquina del pasillo y vieron a Als de pie. Meredina estaba justo detrás de él. Als miró fijamente a Tinasha y a la belleza desconocida que estaba a su lado, y luego se fijó en Oscar, que estaba detrás de ellas, e intentó hacer una reverencia. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie había visto venir. Silenciosa y rápida, Meredina desenfundó su espada y apuñaló a Tinasha. ¿Qué? Als se congeló en shock por un segundo. Oscar se movió para ayudar pero no pudo alcanzarla a tiempo. Antes de que Lucrecia pudiera levantar un muro protector, la punta de la espada de Meredina alcanzó a Tinasha. Justo cuando todos pensaban que era demasiado tarde, Tinasha desenfundó de forma casual, pero rápida, la daga de la cintura de Lucrecia y la utilizó para desviar la espada que iba directa a ella. La espada de Meredina cayó al suelo, y quedó indefensa mientras Tinasha deslizaba la hoja de la daga hacia la garganta de la otra mujer. Meredina no pudo defenderse, pero un contraataque vino de Als, que sacó su propia espada por reflejo para interceptarla. Apartó la daga de Tinasha y empujó a Meredina detrás de él. La punta de su arma estuvo a punto de alcanzar a Tinasha antes de que Als se detuviera. Als había encontrado de repente a Acacia empujando ante su cuello. ¿Qué crees que estás haciendo? Una voz cargada de ira arremetió contra Als.
Se congeló, dándose cuenta de que había cometido un error involuntario. Justo cuando estaba a punto de caer de rodillas, su amiga de la infancia lanzó un grito espeluznante desde su espalda. Bruja asquerosa, engañando a los corazones de la gente. Deberías abandonar este país para siempre. Meredina. Tanto Oscar como Vals le increparon a la vez. Era obvio a quién se refería. Tinasha miró a Meredina desde detrás de sus largas pestañas. Aunque Tinasha llevaba su cara de bruja, no había rastro de sonrisa en ninguna parte. Sus rasgos de muñeca, perfectamente elaborados, carecían de expresión. Sus ojos, del color de la oscuridad, estaban vivos como el borde del agua. Me han acusado de eso muchas veces, pero nunca he deformado el corazón de nadie a mi antojo. Quizás solo estás frustrada contigo misma, dijo Tinasha. A diferencia de su expresión, que no traicionaba nada, la voz de la bruja estaba cargada de sentimientos. Sus palabras transmitían tal mezcla de emociones que los que la escuchaban no sabían si era tristeza, rabia o algo totalmente distinto lo que transmitía. Tinasha se mordió el labio. En voz baja, consiguió decir: nunca he querido el corazón de nadie. Su voz temblaba, pero era una clara negación. Por un momento, un destello de dolor iluminó los ojos oscuros de Tinasha, y Oscar lo captó. Dejando a Acacia, Oscar se acercó a Tinasha para abrazarla. Le dio unas ligeras palmaditas en la espalda. Ella no dijo nada. Lucrecia estaba preocupada por su amiga, pero cuando vio a Oscar abrazar a Tinasha, dirigió su atención a Als y Meredina. Los miró con odio en sus ojos entrecerrados. Esa mujer está siendo controlada. Su mente ha sido manipulada, al parecer por alguien con bastante habilidad. Lucrecia agitó una mano con indiferencia y Meredina se desplomó. Als logró atraparla antes de que cayera al suelo. De espaldas a ella, Oscar preguntó a Lucrecia: ¿puedes curarla? ¿Por qué habría de hacerlo?, replicó ella con acidez. Por favor, suplicó. Lucrecia se mostró muy reticente, pero tras arrastrar los pies, emitió un evidente sonido de desagrado y dijo: te va a costar. Por favor, hazlo, instó Tinasha, y Lucrecia dejó escapar un enorme suspiro. Lucrecia, Meredina y Als se fueron para el tratamiento, mientras Tinasha y Oscar se quedaron en el pasillo. Oscar colocó sus manos a ambos lados de la cara de la bruja, inclinándola hacia arriba. Ella parpadeó una vez y luego sonrió. Parecía feliz, pero Oscar sabía que no era real. La sonrisa era una máscara, un disfraz que usaba para parecer mortal. Sin embargo, Oscar se negó a compadecerla. No creía que fuera correcto sentir eso hacia ella. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?, preguntó. Su rostro se reflejó en sus ojos oscuros. No lo recuerdo, respondió ella, aún sonriendo. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa. ステイクールキリト